Muy buenas tardes, amigos de las redes. Estamos nuevamente acá en las maravillosas instalaciones del Hotel Fénix en su restaurante y estamos con su propietario, presidente de la Unidad Ciudadana. De Unidad Ciudadana. Tuvimos una reunión ayer con el diputado Unidad Ciudadana y la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera, donde se tocaron puntos específicos para el desarrollo de nuestro estado de Chiapas, del Soconusco, de nuestro municipio en Tapachula y de la zona fronteriza en sí. Muy buenas tardes, licenciado, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Gracias a usted por su hospitalidad y queremos poder resumir lo que anoche se trataba. Y antes que nada, un gran esfuerzo es el que debe de hacer la región del Soconusco y la Frontera para poder reunir esfuerzos y mostrar fortaleza ante la Federación para conseguir sus objetivos y salir de la severa crisis que vivimos el día de hoy. Desde luego, bueno, uno de los principales factores de falta de desarrollo ha sido mucho la división que existe en la sociedad. Yo creo que es momento que cambiemos esa percepción y que nos unamos buscando ¿qué? Lo que comúnmente se llama como bien común, así de fácil, ¿no? Es decir, donde todos obtengamos un beneficio general para todos, ¿no? Muy bien, pues buen esfuerzo, creo que se ha iniciado bien y se trataba como primer punto en la noche de anoche, algo que usted planteaba. Es muy diferente ofertar hacia nuestros visitantes nacionales o extranjeros un producto turístico a un atractivo turístico. Háblenos de eso para nuestro auditorio, por favor. Claro, normalmente decimos que tenemos muchos atractivos turísticos en la zona. Por citar un ejemplo, podríamos decir la playa, podemos decir la zona o la ruta del café, podemos decir hacia Unión Juárez, el Pico del Oro, las cascadas, etcétera, la zona arqueológica de Izapa. Todo esto son atractivos turísticos, es decir, tienen un potencial importante para ser desarrollados y explotados dentro del ramo turístico. El problema radica en que tener ese inventario de atractivos turísticos no hace tener un producto turístico. El producto turístico es aquel que le permite a nuestros visitantes llegar, conocer la información del lugar al que van a asistir, la infraestructura con la que se cuenta, un servicio de transportación, a lo mejor un guía que les pueda informar sobre los atractivos, con lo que los pueda llevar hacia alguna actividad en particular, como puede ser senderismo, bici de montaña, etcétera. Es decir, una serie, infinidad de situaciones, y tiene un costo, tiene un horario, se ofrece algún servicio adicional como puede ser un alimento, etcétera, ¿no? O puede estar interrelacionado con algunos otros atractivos turísticos. Es decir, este producto puedes, por ejemplo, llevarte a la zona arqueológica de Izapa, posteriormente llevarte a lo mejor a Tuxtla Chico, a que puedas tú probar el chocolate, ¿verdad? Pero para eso pues se requiere de que haya ese producto turístico, no solamente el atractivo, porque el atractivo pues resulta pues que la gente viene y dice, ah, pues qué bonito, ¿y cómo llego a la playa? Bueno, pues agárrese un taxi, agárrese una combi, pida un ride, agarre su carro y a ver cómo llega, ¿no? O sea, es decir, no es así porque entonces no estamos atrayendo y haciendo que la derrama se quede, ¿no? Por ejemplo, los cruceros pues tienen ese producto turístico, pero ese producto turístico pues no se está explotando. Por ejemplo, tienen la ruta del plátano, que es muy interesante, ¿no? El conocer cómo es que se procesa el plátano, ¿verdad? Cómo se hace el proceso de lavado, el empaquetado, la exportación, etcétera. Y eso podemos hacerlo también con la ruta del café, como ya en algunos casos está sucediendo, aunque ahí hay ciertas dificultades como son las distancias, todo ese tipo de cuestiones de logística son lo que tienen que desarrollarse para tener un buen producto turístico, que sea atractivo y que además no engañe, ¿no? Porque muchas veces se dice, vaya usted a Hamburgo, pues sí, nada más que resulta que son 2 horas de camino, ¿verdad? Sobre un camino que no está totalmente pavimentado, que en las épocas de lluvia resulta bastante dificultoso y por ende la gente puede ir, nada más que no se le engañe, ¿no? O sea, si tú te le dices, sabes que está bajo estas condiciones, seguramente va a haber personas que van a asistir y que están dispuestos a erogar un gasto, o sea, generar esa emoción o ese
ese deseo por conocer la ruta, ¿no? Es importante que lo que se entienda que en los productos turísticos los que se vende es la experiencia, pero la experiencia no del lado nada más de tener una actividad, sino el lado emocional de esa experiencia. Claro, que sea un gozo el venir a visitar y se te tengan todos los elementos necesarios para el disfrute. Claro, o sea, te voy a poner un ejemplo de cómo es que las emociones son importantes. Suponemos una pareja joven, ¿verdad? De enamorados. Si nosotros los invitáramos a que fueran a ver una puesta de sol aquí a San Benito, pues seguramente pues el mismo ambiente que existe en la relación de pareja, pues los haría llegar y visualizar la puesta del sol. Con unos búngalos, con cortinas blancas y una mesa. Aunque fuera sobre unas piedras. Ok. Es decir, ¿y qué es lo que pasaría? Es muy probable que por el mismo ambiente y la emoción y el lado sentimental que esto evoca, pues te digan que a lo mejor es la mejor puesta del sol del mundo y que la mejor puesta del sol del mundo se ve en San Benito, ¿no? ¿Qué pasaría si van dos personas que no tienen una buena relación a ver la misma puesta de sol, ¿no? Sí. Pues probablemente te digan, oye, no sabes qué. Y si se van en combi. Sí, ¿no? Y es el peor lugar para una puesta de sol y está sucio y hay basura y huele mal, etcétera. La experiencia es la misma, pero el lado emotivo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, finalmente lo que tenemos que vender en el producto turismo es esa emoción, ¿no? Esa emoción que te haga recordarlo por siempre y que invite a más gente a venir, porque no hay mejor publicidad que la de boca en boca, ¿no? Ese es el conocimiento que tienen nuestros amigos, nuestros paisanos del Soconusco de Tapachula, gente con experiencia, que ha trabajado en años en el rubro y que está dispuesto y que no ha dejado la lucha y que no ha migrado y que sigue y va a estar aquí en el Soconusco y para los cuales es necesario brindarles unas bases sólidas para su desarrollo. El licenciado Del Pino marcaba ayer otros 2 puntos importantes que se abonarían a este proyecto turístico, a estas mejoras de desarrollo para nuestra región. Y era, por ejemplo, la increíble, incomprensible situación de que exista tránsito del Estado y vialidad municipal. ¿Cómo venir un visitante y cómo nosotros, como habitantes de esta ciudad, podemos querer brindar servicios de primera con incongruencias como esta? El día de hoy pueden ver las calles de la ciudad rumbo a la escuela primaria Ramos Millán sin una logística para reparar las alcantarillas en un tráfico terrible. Y en el centro cambiar las vialidades, los lugares de estacionamiento. Los estacionamientos ahora quedaron de un lado y los parquímetros inservibles del otro. Cosas incongruentes. 2 grupos policiales para la extorsión a un mismo pueblo y para evitar que esto se desarrolle. Y el otro, el ramo de seguridad. Cómo traer turismo, cómo trabajar en paz en este municipio si no les brindamos seguridad. Fueron otros 2 puntos especiales que trataba nuestro amigo Miguel y que ahorita nos va a volver a mencionar. Adelante. Claro, bueno, hay que recordar que hace algunos años atrás se buscó la posibilidad de municipalizar el servicio de tránsito. Esto es, el Estado provee de ciertos servicios cuando los municipios no cuentan con la infraestructura. Por eso es que durante pues, toda la historia de Tapachula habíamos tenido solo tránsito del Estado. Sin embargo, un municipio como Tapachula, con las dimensiones, con la población y obviamente con los ingresos que ya percibe el ayuntamiento, pues le permitiría generar una infraestructura como es la de tránsito municipal. Es por eso que se hace la solicitud del Estado para desincorporarla y que pase a manos del municipio. Sin embargo, bueno, todo quedó a medias, ¿no? Es decir, el caso de Tuxtla Gutiérrez fue exitoso, se procedió al cambio y a ustedes si van a Tuxtla Gutiérrez, pues si tienen alguna infracción, pues los va a multar tránsito municipal y no tránsito del Estado. Tránsito del Estado ya no tiene injerencia en Tuxtla Gutiérrez. Y eso se buscaba también en la ciudad de Tapachula. Sin embargo, pues tenemos un Frankenstein, ¿no? Es decir, un híbrido entre que tenemos una policía de tránsito municipal y una de tránsito del Estado, porque no se termina de municipalizar este servicio que debería de estar, o bien, si el ayuntamiento no tiene la capacidad para hacerlo, bueno, pues entonces que siga permitiendo que sea el Estado quien ejerza esas facultades, ¿no? Parece ser que no es así. Y lo que provoca, pues es una incongruencia enorme, ¿no? Es más, hasta uno anda viendo a ver si le toca mejor el Estado, porque las multas son más baratas que las del ayuntamiento, ¿no? Es decir,
Es increíble, no sabes ni siquiera dónde puedes ir a recoger tu placa, tienes que ir a otro lugar, etcétera. Es decir, una serie de problemas, de trabas, y ustedes imagínense el caso de un visitante guatemalteco que está en su último día de estancia, que al otro día a lo mejor es un domingo y al otro día tiene que estar trabajando en alguna ciudad vecina, que tiene que estar en horario temprano, ¿verdad? Y que pues va a ese rumbo y de repente pues por desconocimiento, por descuido, lo que sea, es infraccionado, le quitan su placa y bueno, pues la placa pues no la puede recoger. Hasta el otro día, 24 horas, tendrá que pernotar, gastar más. Y pues eso lo que va a hacer es desinhibir la visita, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué? Pues no vayas a Tapachula. Cuando hay esquemas que pudieran ser más efectivos, más eficientes, como pudieran ser amonestaciones, simplemente llamarnos de atención, ¿verdad? Hoy tenemos tecnologías, en un celular podríamos tener una base de datos importante de quién se fue amonestado y que si reincide, bueno, pues entonces podría ser aplicada una sanción, pero podríamos hacer las cosas diferentes. O sea, yo creo que hemos avanzado mucho y falta aquí pues que nuestras autoridades municipales se pongan a trabajar en ese sentido. O bien, pues bueno, simple y sencillamente si les es demasiado peso, si les es demasiado oneroso tener un modelo de tránsito municipal, que creo que sería lo más adecuado, bueno, pues que permita que el Estado ocupe esas funciones y, ¿verdad? Y no tengamos esa duplicidad. Y en el aspecto de seguridad hablábamos de que eran insuficientes los 400 elementos, 500, 600 a los máximos que hay actualmente en la Policía Municipal desde 1980 y tantos. Sí, bueno. Con lo máximo que ha llegado es a 600 en algunas administraciones, pero de ahí ahorita estábamos en 400, 500 y se recomienda que sean 300 elementos por cada 100,000 habitantes. Entonces nos hacen falta cerca de 1,700, 2,000 elementos para cuidar a la ciudad. Y también se atendía a otra solicitud de por qué no crear una escuela de policía, porque no solo se trata de tener más elementos, sino de que sean elementos capacitados, capaces de brindarle seguridad al ciudadano y que no sea otro elemento más que venga a agravar los temas de inseguridad o incluso de atropello al ciudadano, dejando sus derechos como ciudadano y como humano. Entonces también se hablaba de instituir a nivel Soconusco una policía municipal en una carrera técnica para 2 años para todos los jóvenes, aquellos becarios que quisieran, o cualquier otra persona que quisiera, en lugar de entrar a la economía informal o aún a delinquir, el hecho de preparar elementos con una educación cívica, práctica, funcional, que venga a reforzar los beneficios para nuestra sociedad a través de la seguridad. Desde luego, es muy importante andar con elementos debidamente capacitados. Es increíble ver cuántas imágenes se transmiten en las redes sociales cuando hay algún tipo de enfrentamiento y terminan golpeando a los policías. Es verdaderamente triste ver esa situación. Recientemente con algunos enfrentamientos con ambulantes, etcétera, donde no se ve claramente la falta de capacitación, la falta de cómo inmovilizar a una persona correcta y adecuadamente para evitar pues algún tipo de situación que desborde, ¿verdad?, los ánimos y que provoque más alteración del orden. Definitivamente es muy importante que la policía esté capacitada y hay que entender además que se cambió el modelo sistema penal acusatorio, ¿verdad? Cambió nuestras leyes y hoy el policía es la primera persona que tiene que notificar al Ministerio Público a través del acta de entrevista. Así que si, por ejemplo, tú tuvieras alguna situación de un robo, un asalto, y en ese momento se apersonara un policía municipal, ellos por ley, así lo marca la ley, están obligados a levantar lo que se llama el acta de entrevista, es decir, te van a tomar tus generales, la situación o el suceso que aconteció,
y va a notificar al Ministerio Público y te va a hacer entrega de un número que se llama carpeta de investigación. Y uno de los elementos por que vuelven los delincuentes a las calles es por esas faltas, por esas omisiones, por esa falta de preparación a la hora de la detención del delincuente, que viola lo establecido y lógicamente le va a dar un elemento para recuperar su libertad a pesar de haber delinquido. No, y además en el momento que si ya tienes tú el número de carpeta de investigación, ellos pueden empezar a hacer un operativo en persecución de quien te haya afectado, ¿no? Sin embargo, no pasa, ¿no? Lo primero que hacen es decir, ahí está el Ministerio Público. ¿Cómo? Es decir, cuando es su obligación por ley hacerlo. Yo entiendo la situación, bueno, desafortunadamente muchos de nuestros elementos pues difícilmente escriben y leen y pues le tienen mucho temor a levantar una entrevista. Por eso es la necesidad de capacitarlos, ¿verdad? Si no es que se les quiera correr, al contrario, de cómo podemos solventar esta situación y cómo podemos hacer que ellos se superen también. Nosotros queremos buenos elementos, que pues tengamos esa proximidad. Yo recuerdo de niño, ¿verdad?, que me decía mi mamá, oye, si te pierdes, pues acércate a un policía y él te va a ayudar. Y hoy es un riesgo. Sí, hoy le dices, no, ni te le acerques, ¿no? Entonces, si ves un policía, huye, ponte a salvo. Es una tristeza, ¿no? O sea, debemos de volver a esos tiempos en el que el policía, ¿verdad?, era una persona de respeto, una persona honorable, una persona con conocimiento y con causa, ¿verdad?, y que estaba para ayudar a la ciudadanía y defenderla, ¿no? Pues sí, dice bien nuestro amigo el licenciado Miguel Reyes del Pino, no se trata de correr a los elementos existentes, se trata de preparar a los que ya están y sumarlos. Ellos han sido héroes porque en condiciones paupérrimas, donde han sido utilizados nada más para que recursos del Subsemun, del Fortasec, sean desviados desde la Policía Municipal para enriquecerse a los presidentes y demás encargados del ramo, pero ellos compran muchas veces sus botas, se compran botas de a peso y se les hace firmar como si recibieran botas de a 500, ¿no? O ropa de marca. Los elementos han sido héroes, han enfrentado sin preparación a los ambulantes porque un señor es intolerante y los manda contra ellos y piensa que poner orden en la ciudad es atacar al más débil. Decía nuestro presidente, las escaleras se barren de arriba para abajo. Creemos que la corrupción es lo primero que se debería combatir antes de aquellos que pues no, estamos de acuerdo, que no están regulares dentro de la recaudación fiscal, pero necesariamente es ordenadamente empezar a bajar todas esas nuevas modelos que nuestro presidente de la República ha mencionado para poder establecer un verdadero orden y el desarrollo. Hablábamos ayer también de la gran necesidad, porque en palabras de López Obrador, de nuestro presidente de la República, dice, tonto el que piense que el pueblo es tonto. Nosotros no estamos buscando nada en contra de ello, al contrario, de todas las disposiciones del presidente. Queremos ayudarlos como sociedad a que el gobierno, juntos, pueblo y gobiernos, como ha sido su discurso, cambiemos las cosas. Y resulta que nuestro tren lo levantan por el miedo a que siga siendo un medio por el cual nuestros hermanos migrantes atraviesen el estado y lleguen a la zona de Oaxaca. Pero se les olvida, es decir, no sé cuál es la visión que tienen sobre Chiapas, no sé si nos piensan que estamos arriba de los árboles, ¿no? o en una chocita, pero nos plantean entonces un modelo de tren ruinoso, un modelo de tren tipo del porfiriato. Si los trenes el día de hoy son veloces, y aparte de que son veloces, pues tienen una forma que es imposible que pueda alguien subirse a esos trenes. Si nos piensan dar lo mismo de hace 100 años, pues sí, hay tramos en los cuales el tren de aquí corría 20, 30 kilómetros por hora y creo que le ganaba a cualquier migrante corriendo al tren, nada más que se cansaba y por eso se tenía que subir. Y nosotros queremos, en esa cuarta transformación de la que estamos ya participando, queremos que se nos vea como personas que podemos acceder a la modernidad, que podemos cambiar las cosas y que podemos acceder a la modernidad. No queremos seguir arrumbados como la muñeca fea de la nación. ¿No es así, amigo Miguel? Desde luego. O sea, finalmente, el caso del ferrocarril, no se entendería el desarrollo de Tapachula en el siglo XX sin el ferrocarril. El ferrocarril cambió y transformó totalmente al ayuntamiento y a la región prácticamente de la costa, que la hizo altamente productiva y con la capacidad de exportación. El café no hubiera podido nunca salir si no hubiera existido
ese tren. Medio de transporte. Sí. El algodón, no pudiéramos haber hablado de esa época del oro, el algodón, sin el ferrocarril. La misma soya y el sorgo se estaba transportando hasta el 2005, que tuvimos el problema del stand, que se arruinaron las vías férreas y los puentes, y que aunque se reconstruyó y que prácticamente ya están las vías ferrocarriles, los puentes, incluso se hizo el desvío, ¿verdad?, hacia Los Toros, ya no pasa el ferrocarril por el centro o por la zona céntrica de la ciudad, pero no se transporta nada. O sea, eso permitía que los fletes se abarataran, nada más en el entendido de un flete, y yo les pongo un ejemplo porque además yo tuve la oportunidad de hacer uso de esos servicios. Yo transportaba por ferrocarril a una tercera parte del costo del flete que si lo hacía a través de un medio de transporte como son ¿cómo se llaman? Los trailers, ¿no? Los trailers, sí. Alguna vez nosotros en la veterinaria traíamos ahí la sal mineral, que es un costal muy pesado, claro, de poca dimensión, y que era necesario, traerlo en el autobús era muy pesado, aunque cabía, era muy pesado. Entonces nuestra mejor opción era el ferrocarril. Desde luego, y así para muchos sectores, ferreteros, para el área, para construcción y demás. Es decir, una gama importante de oportunidades se van a través del ferrocarril. Desde luego, queremos un ferrocarril moderno, es decir, un ferrocarril del siglo XXI, sí, claro, no un ferrocarril del siglo XIX, porque un ferrocarril del siglo XIX no nos conduce a nada, ¿no? Imagínense. Tal vez para pararlo ahí en la estación y en lugar de que sea un basurero, se convierta en un verdadero desarrollo cultural. Desde luego, ¿no? Rescatar lo que es la estación del... En alguna vez fui al DF y en unos vagones había una exposición de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en unos vagones nazi, había una representación en un vagón sensacional. La historia de Tapachula, claro, la historia de Tapachula se puede contar adentro de un vagón también. Desde luego. Además se podría hacer un atractivo turístico, pues visitar lo que era la antigua estación del ferrocarril, y se pueden hacer muchas cosas. Es decir, finalmente lo que se requiere es del involucramiento de la sociedad, de la participación y obviamente de que las autoridades abran las puertas para esa expresión, porque en la medida que la sociedad participa y se involucra en los cambios y en las transformaciones, las hace propias. De lo contrario es una imposición y lo único que se va a encontrar siempre va a ser un muro donde la sociedad y el Estado va a estar constantemente chocando. Aparentemente nuestra administración municipal pues no tiene esa sensibilidad. Yo les invito a que lo piensen, que lo analicen. Todavía tienen 2 años de funciones y sería lo más correcto, es decir, en la medida que la sociedad se involucra en todos los ámbitos, ¿no? Hablamos de seguridad, de cultura, de educación, de salud, entonces la sociedad también aporta y puede dar ideas y tiene conocimiento y conoce los problemas y puede aportar mucho para que se empiecen a hacer las transformaciones. Las transformaciones no son rápidas tampoco, ¿no? Es decir, desafortunadamente parece que nuestros políticos de México pues piensan que todo es de 15 minutos, ¿verdad? Y que para mañana o que porque yo ya llegué se acabó el problema. No es así. Es decir, los modelos de transformación nos llevan 30 años. Sin embargo, amigo Miguel, no quisiera interrumpirte, pero por decreto, los 5 puntos básicos propuestos por la Asamblea, que son la declaratoria de la zona libre, la baja del IVA y del impuesto sobre la renta, el subsidio para la gasolina para un precio de 11 pesos que esté abajo de lo que es el país de Guatemala, que no produce petróleo, y el subsidio a la energía eléctrica con una tarifa baja todo el año y la condonación de los adeudos, así como el aumento del salario, homologarlo con el salario mínimo de la frontera norte, solo necesita decreto. Y si el ciudadano presidente de la República cumple sus promesas de campaña, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo. En el norte habían muchos impedimentos, o se están dando, todavía se están ajustando ciertas cosas que no quedaron muy bien, como es el hecho de que las empresas nuevas también tengan este beneficio de los impuestos, así como también la rapidez en que se venga la devolución de la diferencia entre el 8 y el 15%, ¿no? También el ajuste a los criterios por los que se baja la luz, ¿no? No es nada más lo que nos explicaba ayer nuestro amigo Miguel, no es nada más la temperatura que se mida, sino es la sensación, la humedad que reinante en esta zona, que aunque
termómetros marquen 28 grados, la sensación térmica es de 38 grados y está muy por encima de la media que marca para estos beneficios. Entonces, un decreto haría que pueblo y gobierno volviéramos a trabajar juntos y cambiáramos, transformaras, fuera la primera transformación real de lo que es la zona de la frontera sur. ¿No es así, amigo Miguel? Sí, definitivamente, o sea, hay que sensibilizar al gobierno federal principalmente con la intención de que no necesitamos que nos den dádivas, no queremos que nos den el pescado, queremos que nos enseñen a pescar, y para que nos enseñen a pescar lo que estamos pidiendo es esa ayuda. O sea, el Soconusco a lo largo de la historia, de toda su historia, incluso no solamente en la época colonial, sino precolombina, ha tenido esas situaciones y ha demostrado que es capaz de salir adelante. Y no se necesita estarles dando dinero a los jóvenes, a los ancianos o a las madres solteras, etcétera, sino lo que se busca es generar riqueza, sí. O no solo eso. Las oportunidades. Está bien que se le pueda apoyar a los grupos menos favorecidos, pero lo que es imprescindible, lo que es absolutamente necesario para el desarrollo de los pueblos, es sentar las bases para que exista ese desarrollo. Es que mira, si tú sigues dando esa ayuda, lo único que sigues generando es pobreza. O sea, tú tienes que generar incentivos para que la gente quiera ir más allá de solo recibir una ayuda económica. Si tú pretendes solamente hacer eso, lo único que vas a generar es que la gente pues no se preocupe, ¿no? Es decir, eso es lo que voy a poner el ejemplo de por qué la gente en el norte nos ve con cierta reminiscencia. Bueno, es que este es el cuerno de la abundancia. Tapachula es el cuerno de la abundancia. Eso conozco en particular la zona es el cuerno de la abundancia. Basta, te voy a mencionar, de las 10 zonas de Tierra Negra, es decir, la Tierra Negra es la zona propicia para la agricultura a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, la número 1 está en Ucrania y por eso los rusos están queriendo quedarse con Ucrania otra vez, porque se dieron cuenta que requieren del alimento. Claro. ¿Sí? De las 10 zonas a nivel mundial de Tierra Negra, está Tapachula, el Soconusco. De las 10 a nivel las mejores mundial, tierras del mundo son las mazatecas. A nivel mundial. Entonces, ¿qué es a lo que quiero ver? O sea, ese problema del cuerno de la abundancia, es decir, de vivir en la abundancia, pues es lo que hace que, por ejemplo, mucha gente diga que somos flojos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí tú te puedes levantar a las 5 de la mañana y a las 11 de la mañana dejas de trabajar el campo y te va a producir, ¿sí? En el norte tienes que empezar a las 5 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde para que te produzca, ¿verdad? Y tienes que producir en la época de verano porque en el invierno te mueres de frío y las plantas se mueren y no hay manera, ¿no? Es decir, aquí no, aquí tenemos ciertos beneficios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es decir, cuando existe esa abundancia, entonces viene el proceso de conformación, de confort, de que estoy bien, y hasta aquí, conformismo, y hasta aquí. Y eso pasa cuando estás dando esas ayudas. O sea, tienes que decirle a la gente que si se esfuerza puede tener más. Y para esforzarse, obviamente, tienes que darle esa ayuda, ese empuje, esas posibilidades para poder desarrollarse y que tenga dinero, que genere riqueza y abundancia. Tapachula era la capital económica del estado. Sí. Aún a pesar de todo, seguimos siéndolo. Es decir, es el segundo municipio con más ingreso per cápita, ¿verdad? Es el municipio que más genera impuestos para la federación en el estado de Chiapas. Y resulta que además tenemos una tasa de crecimiento del menos 6%. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Bueno, pues precisamente ese impulso que permita a los jóvenes pues crear oportunidades para ellos, porque de nada les sirve tener 4,000 pesos en la bolsa, que a lo mejor se los van a dar un año, pero el siguiente año ya no tienen ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, nada. Lo que necesitas es que pudiera invertir ese dinero porque sabe que le va a generar riqueza, es decir, que pueda poner su propio negocio, establecer, generar oportunidades de todo tipo. Es decir, Tapachula tiene para crecer de muchos. Y obviamente también se requiere de inversiones fuertes de capital que vienen de otras partes. Por eso la necesidad de la zona económica especial, para que vengan esas fuertes inversiones, pero fuertes inversiones que vengan con un objetivo predeterminado, es decir, por lo menos una área de inversión de alto impacto. Si no vamos hacia las áreas de alto impacto,
no vamos a generar tampoco la riqueza que se requiere. Hay ejemplos muy claros, están en el internet, no estamos inventando el hilo negro. Basta ir, por ejemplo, y ver el caso de China, porque es un caso exitoso. Y saben que además fue un fracaso, los primeros 12 años de las zonas económicas en China fueron un fracaso, no generaron la riqueza que querían porque no tenían visualizados sus objetivos de alto impacto. ¿Cuáles fueron los objetivos? En sus primeras etapas de las zonas económicas en China, estuvieron buscando el área de agroalimentos, ¿verdad? Agroalimentaria o secundario de producción, es decir, de pasar del nivel de primario de materia prima a un producto ya transformado. Sí. Pero ¿qué pasa? Es decir, la plusvalía, es decir, la riqueza que se genera en el agro, más o menos, voy a hablar en términos muy ambiguos o muy relativos, pero nada más para generar la intención y la idea de lo que estoy hablando. En el agro estaríamos hablando de que se genera una plusvalía del 100%, es decir, producir una manzana de $1, se vende en $2. No quiere decir que es la utilidad, solamente es el margen que puede generar. Ahora, en el área industrial eso puede ir de hasta el 1000%, es decir, esa manzana enlatada, en vez de $1 pasa a $10. Ahora bien, en el sector terciario, es decir, en el área de servicios, de tecnología, esa manzana servida en un plato, ¿verdad? Ya rebanada, cortada o cocida en un pie, por ejemplo, ¿verdad? Tiene una plusvalía hasta el 10,000%. Y un producto totalmente transformado de ese peso en el consumidor final. A $10, ¿sí? A $100. Pero hay áreas de mayor oportunidad y de mayor impacto, que son, por ejemplo, el área de las TIC, en el caso de las tecnologías. Y eso fue lo que le apostó China, ¿no? Y bueno, pues esas plusvalías van hasta el 100,000%. Sí. Es decir, de $1 a $1,000. ¿Dónde se genera la riqueza? ¿Qué tipo de empresa requerirías para generar riqueza, para que se reparta, para que un trabajador tenga salarios de 50, 60, 80, 120,000, 200,000 pesos y no salarios de 3, 2,000 o 4,000 o 6,000 pesos? Pues sí, ahí están las oportunidades. Aspiramos a lo mejor. Claro. Aspiramos a lo mejor. Pero además vamos más allá. Es decir, me voy a ir a pelear con los grandes, con los monstruos donde están en las áreas de tecnología, que es China, que es Japón, que es Estados Unidos, que es en Europa incluso tienen también ramas muy importantes, hasta en Irlanda tienen ahí un centro de desarrollo tecnológico importante, mismo España, el País Vasco. Es decir, Brasil y nosotros mismos en México, hoy tenemos un polo muy importante de desarrollo de tecnologías de la información en Guadalajara, en Jalisco, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros que no tienen todos los demás? ¿Dónde podríamos estar? Pues se llama biodiversidad, que nos permitiría además preservar nuestra biodiversidad. Invertir en ramas tan impactantes que generarían plusvalía mayores que las de las tecnologías y que, les voy a poner un ejemplo, alguna rama importante, bueno, pues el caso de las farmacéuticas. Las farmacéuticas tienen plusvalías desde el 300,000%, es decir, cuesta $1 una pastilla y se vende en 3,000 pesos, de ese tamaño. Claro, estoy hablando de toda una serie de desarrollos y de proyectos y obviamente de capacitar gente y de involucrarla. Y no estamos lejos, Aquí en Tapachula, para sorpresa de ustedes, y si ustedes no lo saben, ¿verdad? Hay una persona muy allegada al presidente de la República que conoce perfectamente ese negocio. Y se llama Agromot, y el señor se llama Alfonso Romo. El señor Alfonso Romo tiene una empresa de biotecnología aquí, en la región del Soconusco, y el señor produce 8 millones de plantas de agave. ¿Saben que el tequila que se están tomando ahorita está producido aquí en Chiapas? Pues sí, así, triste. Parece increíble, pero así es. 8 millones de plantas de agave que se producen, que desarrollan a nivel molecular, aquí. Estamos hablando de biotecnologías y eso, ¿saben qué? Genera una riqueza importantísima. Ahora, queremos replicarlo en muchas empresas. Invito a los jóvenes a que empiecen a visualizar ese campo. ¿Saben que el 70% de Chiapas, ¿sabes dónde está? Aquí, en esta zona. 2 regiones. La zona del Soconusco. Lo que es la Reserva Ecológica de la Encrucijada y la Reserva Ecológica del Triunfo. En 2 reservas que además un municipio que hoy está convulsionado, que es Escuintla, que tiene en su
territorio limitado las dos grandes reservas ecológicas con el 70% de la biodiversidad de Chiapas. Así de ese tamaño. Imagínense que ya no estemos talando los árboles y que los estemos preservando porque entendemos el valor y la importancia de tener toda esa variedad de flora y de fauna, esa riqueza tan grande que tenemos que conservar y que además nos puede generar una riqueza enorme. Solamente les voy a dar un dato. Para el 2021 estamos en 2019, es decir, en 2 años, señores, en 2 años, hay un modelo de nuevos medicamentos que se llama medicina molecular. Es las nuevas tecnologías en el ramo de farmacéutica. La empresa que ustedes conocen de tecnología, que ustedes relacionan con televisiones, lavadoras, celulares, que se llama Samsung, ¿verdad? Pues saben que está invirtiendo $700 millones en Corea del Sur para poner una fábrica presente de medicamentos moleculares para un mercado de $240 millones para el 2021. Es decir, en 2 años el mercado de medicina molecular es $240 millones. Si nosotros solo fuéramos por el 1% de ese mercado, tendríamos suficiente. Solo estoy hablando del 1%, que el 99% se lo quede Samsung. Vamos por el 1%. Es decir, tenemos que invitar a nuestros jóvenes, a nuestros empresarios a visualizar entornos de desarrollo y producción en otros niveles. ¿No es fácil? No. ¿No es rápido? No. ¿Nos va a llevar tiempo? Sí, pero tenemos que tener planeación, tenemos que tener visión a largo plazo, porque el beneficio va a ser para nuestra sociedad y para nuestro desarrollo. Solamente se trata de no tener estas visiones cortoplacistas, de un trienio o de un sexenio, ¿verdad? Sino de pensar que los proyectos tienen que ir a 30, 50 o 100 años como hacen el resto del mundo. Y donde creemos que el gobierno federal tiene que vernos como lo que somos gente preparada, dispuestas a cambiar rotundamente la situación que vive la nación. ¿Desde dónde? Desde acá, desde nuestras fronteras mismas, que están perfectamente capacitadas para enfrentar los retos de la modernidad que exige el siglo XXI. Algo estupendo y contradictorio y irrisorio también es el hecho de que nosotros vivimos en un vivero natural. Las temperaturas de las que hablamos tan altas y la humedad hacen que acá germinen árboles de mango en las banquetas o aún en los cuadritos donde están metidos los medidores de la Comisión de Luz. Ahí también crecen plantas en las paredes. En alguna ocasión nuestro exgobernador Manuelito Velasco puso unas plantas de plástico en un puente vehicular, aquí a la salida a Puerto Madero, y salieron más rápido las plantas por las hendiduras, las plantas naturales por las hendiduras de cada una de esos bloques, que las pobres plantas artificiales de plástico que se marchitaron y se resquebrajaron con el sol. Y eso habla de por qué ir a hacer viveros en otros lugares y la biotecnología aplicada, donde se tiene que tener una temperatura controlada, una humedad controlada, que aquí tiene todos los factores de desarrollo. Nosotros pedimos a la Federación que nos escuche, que nos atienda. A ustedes, amigos televidentes, amigos que nos siguen en las redes sociales, que creamos en lo que estamos haciendo en la frontera. Hasta el día de ayer, nuestro amigo el diputado Sergio Rivas Vázquez, diputado por el 24 distrito en la zona de Cacahuatán, que le corresponde a la zona alta, hizo por fin algo que deberíamos estar haciendo constantemente: trabajar sociedad y gobierno para poder sacar a nuestra zona del atolladero en el que estamos. No es cierto, conocemos las circunstancias adversas del presupuesto del 2020, pero creemos también que es necesario que el señor presidente de la República nos dé esas bases, al menos esos 5 puntos básicos, y que nosotros, con todos estos empresarios conocedores de lo que le estamos hablando, podamos aportarle a su gobierno desde acá sin simplemente estirar la mano. No estamos estirando la mano para recibir la dádiva. En alguna ocasión le dijeron a la Madre Teresa de Calcuta que hacía mal en alimentar a aquellos que no tenían que comer. Y ella contestó: permítame alimentarlos y ya cuando esté fuerte, pues ustedes le pueden enseñar a pescar. Es lo que estamos diciendo. Está bien que el señor presidente apoye a esas personas que no tienen el fortalecimiento, no tienen la fortaleza para enfrentar su realidad.
¿no? Bajo las circunstancias tan adversas que se han vivido y hemos estado siendo empobrecidos. Lógicamente que los jóvenes, las personas mayores han sufrido mucho, ¿no? Muchos jóvenes han sufrido mucho y lo siguen haciendo como... Entonces está bien sus problemas asistenciales, pero no nos resuelve nada. Qué bueno que se le puede dar a estas personas. Es necesario apoyar al Estado, al Soconusco, a la frontera, con esta visión, con la visión que tenemos los soconusquenses, los chiapanecos, la gente de la frontera. Nosotros sabemos que le tiramos a la luna, nunca le vamos a pegar, pero queremos ser de aquellos arqueros que lleguen más lejos. Para nosotros ha sido un placer el estar con nuestro amigo Miguel Reyes del Pino. Un placer, muchas gracias. Bien, pues amigos, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.